Les damos un saludo a todos los que nos acompañan y van a contemplar este misterio de la Navidad gracias a esta catequesis litúrgica. Vamos a comenzar a celebrar la Navidad de este año como tiempo litúrgico, como tiempo de gracia y como un momento de actualización del misterio de la Encarnación. Celebramos el próximo viernes 25 de diciembre el nacimiento del Señor, aunque sabemos que desde el 24 en la tarde ya la iglesia comienza a celebrar el tiempo de la Navidad. Esto es lo que les vamos a compartir a través de esta catequesis que es muy grato para nosotros poder compartirla y comunicarla a cada uno de ustedes. Fijémonos en la oración de la iglesia en esta Navidad, es decir, en las oraciones que la iglesia pronuncia en la liturgia. Y nos vamos a fijar en lo que dice esta oración, que es la oración para después de la comunión en la misa de medianoche del 25 de diciembre. Dice la oración que le tenemos que pedir al Señor lo siguiente: a cuantos celebramos alegres el nacimiento de nuestro Redentor, concédenos, Señor Dios nuestro, llegar así a la perfecta comunión con él mediante una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta oración tiene una petición concreta y es llegar a la comunión perfecta con Jesús, con Dios que nace. Pero nos vamos a basar en una frase que nos dice que celebramos alegres el nacimiento de nuestro Redentor. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en Navidad, celebrar con alegría que nuestro Redentor nace. Está dicho de una manera muy sencilla, pero tenemos que meditar y pensar qué significa celebrar. Entonces, al disponernos para la Navidad, meditemos en lo que significa celebrar el nacimiento de Jesús, dicho muy concretamente en estas tres ideas. Primero, celebrar el nacimiento de Jesús significa reunirnos como iglesia. Entonces, algo fundamental para celebrar es el reunirnos. ¿Sí? Y el reunirnos, que es algo tan importante, reunirnos como asamblea, sabemos que este año pues se ha visto afectado. Este año no nos podemos reunir como quisiéramos, no nos podemos reunir en multitud, no nos podemos reunir masivamente, pero los protocolos de bioseguridad nos dan la posibilidad de reunirnos pocos y según los aforos, pero nos da la posibilidad de reunirnos en los templos, en las iglesias para celebrar la Navidad. ¿Sí? Claro que en casa nos reunimos y algunos de pronto tendrán que participar desde sus casas a través de los medios de comunicación, pero qué importante que valoremos el hecho de reunirnos. Eso es importante. Y luego, pues el festejar. El festejar implica, como dice ahí, alegría, belleza, solemnidad. ¿Sí? Festejar es resaltar la alegría, que se note la alegría de que Jesús nace. Y pues aquí viene la idea más importante. Sobre todo por medio de la liturgia y de la Eucaristía, celebrar es entrar en contacto con Dios, ya que Él ha querido que entremos en contacto con Él hasta el punto de ser dignos de la vida divina. Entonces, Dios cuando se encarnó entró en contacto con nosotros. Entonces, nosotros debemos entrar en contacto con Dios en esta Navidad. ¿Sí? Eso es celebrar la Navidad, así como Él quiso tomar nuestra condición humana para que nosotros seamos dignos de participar de la vida divina, de divinizarnos, de ser divinizados. Esa es una idea y prácticamente que esa es la finalidad fundamental de la Navidad, ser divinizados por aquel que quiso humanizarse, quiso participar de nuestra naturaleza humana. Si no entramos en contacto con Dios en esta Navidad, pues sencillamente
la Navidad no sucedió como debería haberse vivido. San Agustín, como siempre, y todos los padres de la iglesia, pero especialmente este gran santo, tiene estas palabras para ayudarnos a entrar en lo más profundo del misterio de Dios que se hace carne, del Dios que se manifiesta en este niño de Belén que nace. Y dice San Agustín: por vosotros se hizo hijo del hombre el que era hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, pasando de ser más a ser menos, no puede hacer que nosotros, que éramos menos, podamos ser algo más. Es muy bonito lo que dice San Agustín, es muy bello, porque Dios siendo más se hizo menos, para que nosotros siendo menos seamos más, nuestra dignidad se eleve hacia donde Dios quiere. Y entonces dice: ¿desciende Él a nosotros y no ascendemos nosotros a Él? ¿Tomó por nosotros nuestra muerte y no va a darnos su vida? ¿Padeció tus males por ti y no te dará sus bienes? Entonces lo que vemos aquí es el amor de Dios que quiere elevarnos, que quiere darnos vida, que quiere llenarnos de bienes. Entonces es aquí donde nos damos cuenta que la Navidad no es simplemente festejar que el niño nace, ¿sí? O quedarnos viendo a ese niño que nace en Belén, ¿sí? Implica que nosotros nos metamos en ese misterio, nos adentremos en el misterio sabiendo que nuestra dignidad humana se eleva hacia la condición divina, de que nosotros éramos pequeños, pero de que Dios nos engrandece. Nosotros siendo débiles hemos sido hechos fuertes por el nacimiento del Señor. Entonces nuestra vida se eleva a una altura incomparable con este misterio del nacimiento del Señor. Y eso pues es la verdadera razón de la alegría de la Navidad, ¿sí? Si de pronto nos sentimos menos en la vida, si de pronto nos sentimos pequeños en la vida, minusvalorados, nuestra dignidad se vuelve a engrandecer. Y sobre todo la meta, como vamos a insistir, es participar de la vida de Dios, ser divinizados, ¿sí? Solo viviremos la Navidad en la medida en que seamos conscientes de esa divinización. Aquí miramos un poco estas imágenes donde está lo que hace el Papa Francisco en la liturgia de la Navidad. Los que tengamos la posibilidad de participar de las misas de Navidad, decimos misas porque son varias, pero bueno, al menos que participemos en una, pues debemos fijarnos en los signos, en los signos. El niño, la imagen del niño, pues sobresale, aunque el signo fundamental de la liturgia de la Eucaristía, pues es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo que se manifiestan en la Eucaristía de Navidad, y ya veremos qué significa. Pero pues es bueno que seamos detallistas, y en la liturgia, en cualquier celebración litúrgica, pero sobre todo en la Navidad, hay que abrir los ojos para ver los signos en los que se manifiesta el nacimiento de Jesús. Vamos a seguir profundizando qué celebramos en la Navidad, porque también tenemos que decir que la Navidad no es solamente el 25 de diciembre, sino que es un tiempo que se prolonga hasta la fiesta del bautismo del Señor, que este año la celebraremos el 10 de enero, el próximo año 2021 ya. Y entonces nos dice el directorio sobre la piedad popular que en el tiempo de Navidad la Iglesia celebra el misterio de la manifestación del Señor, un Dios que no se queda escondido, sino que aparece. Y entonces Él se manifiesta en su humilde nacimiento en Belén, anunciado a los pastores, primicia de Israel que acoge al Salvador. Pero también la manifestación se da a los magos venidos de Oriente en la fiesta de la Epifanía, primicia de los gentiles, de los paganos, que en Jesús recién nacido reconocen y adoran al Cristo Mesías. Y también recordamos la teofanía del río Jordán en el bautismo de Jesús, donde él fue proclamado por el Padre Hijo predilecto,
y comienza públicamente su ministerio mesiánico. Entonces, el 25 de diciembre le daremos toda la grandeza al misterio del nacimiento, pero la Navidad también es contemplar el misterio de los magos de Oriente que se arrodillan ante el Mesías, el misterio del bautismo de Jesús en el Jordán, donde el Padre declara que Jesús es el Hijo predilecto y desciende el Espíritu Santo, y también evocamos el signo realizado en Caná, aunque en la liturgia este año no lo vamos a leer, este Evangelio de las bodas de Caná, pero sí que lo tenemos presente en el ciclo C, porque es un momento de manifestación del Señor. Pensemos en esto, ¿no? En la Navidad también celebramos al Dios que no se queda escondido, sino que aparece, se muestra para que lo veamos, pero se manifiesta en la humanidad del niño de Belén. Siguiendo adelante en esta catequesis, es importante tener en cuenta que en el año litúrgico estamos celebrando el ciclo de la manifestación. Y ese ciclo de la manifestación tiene dos momentos. El tiempo de Adviento, que estamos terminando, hace parte del ciclo de manifestación. Y después todo el tiempo de la Navidad, todo el tiempo de la Navidad. Entonces, el ciclo de la manifestación tiene esas dos partes, el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Ahora nos vamos a fijar en el tiempo de Navidad, que tiene pues su comienzo en la solemnidad del 25 de diciembre, teniendo en cuenta que el 25 de diciembre hay 4 misas que propone la liturgia, aunque muchas veces en la práctica solo se celebran 2 de estas 4 misas por las circunstancias de cada parroquia y de cada comunidad, pero están estipuladas en la liturgia 4 celebraciones: la misa de la vigilia, la misa de medianoche, la misa de aurora y la misa del día. La misa de medianoche parece ser que fue la primera tradición que se celebró en la iglesia en el siglo V y se celebraba en Roma en la Basílica de Santa María, pero también se impuso una misa de aurora, ¿sí? Porque en la Basílica de Santa Anastasia, se celebraba la memoria de esta santa, el martirio, que coincide con el 25 de diciembre, y de ahí nació la misa de aurora. Y la misa del día, que se celebraba en la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, esas Eucaristías que se celebraban en Roma se universalizaron y quedaron para toda la iglesia. Y con el Concilio Vaticano II también se agregó la misa de la vigilia, la agregó el Papa Pablo VI. ¿Sí? Hay diferentes lecturas y los sacerdotes pueden celebrar estas 4 misas en el día de Navidad, aunque como les decía, en la práctica solo se celebran la misa de medianoche, a la que se le da todo el realce, y la misa del día, que pues se celebra el 25 de diciembre como tal. Y pues después vienen las demás fiestas. Entonces, en el domingo dentro de la octava de Navidad, o sea, el próximo domingo, celebraremos la fiesta de la Sagrada Familia. También celebraremos la octava de Navidad, el 1 de enero. El 1 de enero todavía estamos en Navidad y celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Después, el segundo domingo después de Navidad, en enero, la solemnidad de la Epifanía del Señor, que este año la celebraremos el 3 de enero. Y el domingo después del 6 de enero, la fiesta del bautismo del Señor. Estas son las grandes fiestas de la Navidad. Y tenemos en cuenta que el 25 de diciembre, el día de Navidad, se celebra no solamente ese día, sino que se prolonga durante 8 días, que es lo que llamamos la octava de Navidad. Y pues aquí nos fijamos qué celebramos cada día de esta octava. El 26 a San Esteban, diácono y protomártir. Este año celebraremos la solemnidad de la Sagrada Familia el 27, aunque generalmente el 27 celebramos la fiesta de San Juan Evangelista, pero por coincidir en domingo, tiene prioridad la solemnidad de la Sagrada Familia. El 28 de diciembre, que este año cae en lunes, los Santos Inocentes. Después vienen el día 5º, 6º y 7º de la octava, donde se sigue profundizando el misterio del nacimiento de Jesús, el misterio de su infancia.
Y el 1 de enero, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. A ella la honramos como madre no solamente de Jesús como hombre, sino como Dios, que es un misterio que creemos en nuestra fe, la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Esos son los 8 días que la Iglesia celebra como si fueran el único día de la Navidad. Y tenemos que decir que la Eucaristía es el centro de la Navidad, ¿sí? La celebración de la Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía es el sacramento fundamental de nuestra vida de fe, pero en la Navidad pues hay que resaltar esa centralidad que tiene, pues en la Eucaristía siempre está presente el Verbo encarnado que ha muerto y está glorificado. También está el mismo que murió y resucitó, pero es el mismo niño que ha nacido en Belén el que se hace presente en el sacramento de la Eucaristía. Es el pan bajado del cielo, el niño Dios que ha nacido en Belén. Ese niño que veremos se manifiesta sobre todo en el altar como pan que se convierte en nuestro alimento. Y entonces aquí pues se realiza efectivamente nuestra divinización, porque resulta que Dios ha nacido de modo humano para alimentar nuestra humanidad. Y precisamente en la Eucaristía Dios nos diviniza por medio de un signo tan humano como lo es el pan material. Entonces, pensemos que cuando comulgamos somos divinizados y ahí se cumple el propósito de que Dios se haya encarnado, divinizarnos, que nuestra naturaleza humana, que nuestra dimensión humana se vea impregnada totalmente de la vida de Dios. En los días previos a la Navidad le hemos pedido a Cristo no solamente que venga pronto, sino que le hemos suplicado, haz que por estos sagrados misterios merezcamos recibir el pan del cielo. ¿Sí? Ojalá los que tengamos la posibilidad de comulgar vivamos esa plenitud de la Navidad de esa manera para que sintamos como Jesús, el Dios encarnado, entra a toda nuestra humanidad para exaltarla. Como el tiempo es corto, pues no podemos aquí hablar de toda la riqueza de la palabra de Dios en la Navidad, pero hay una riqueza abundante de lecturas. Aquí lo importante es que escuchemos el anuncio del nacimiento del Señor. Es fundamental ponernos a la escucha de la palabra de Dios porque nuestro corazón se alegra con el anuncio y nuestros ojos contemplan en los signos litúrgicos lo que proclamaron los ángeles. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Entonces, que ojalá podamos escuchar con alegría este anuncio. También lo veremos en la liturgia, en los signos, pero en la palabra de Dios es importante que escuchemos ese anuncio del nacimiento, del Dios que nace, porque al escuchar ese anuncio, nuestro corazón se tiene verdaderamente que alegrar. Resaltamos aquí solamente el Evangelio de la misa de medianoche, que es el relato del nacimiento de Jesús, cómo José tiene que cumplir con el edicto de César Augusto, ir a Belén, y allá pues nace el niño en el pesebre, envuelto en pañales. Hoy nos ha nacido un Salvador, es el anuncio de los ángeles que resuena en la misa de medianoche. Y en la misa del día, en Juan 1:18, escuchamos el prólogo del Evangelio de San Juan, donde hablamos de que la palabra se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros. Habita entre nosotros el Dios que se ha hecho carne, que ha tomado nuestra naturaleza. El pesebre adquiere una gran centralidad en este tiempo de Navidad. Ojalá nos concentremos también en el pesebre, no sea solamente por la novena de Navidad, sino que lo miremos, porque el Papa Francisco nos ha dicho y nos ha recordado que el Belén es un evangelio vivo, el pesebre. Ojalá no pierda la centralidad porque se nos puede quedar solo para la novena y no. Como ponemos al niño en el pesebre a la medianoche del 24 al 25, pues tenemos que seguir contemplando el pesebre hasta la Epifanía, por lo menos hasta la fiesta de los magos. Ahí tenemos que seguir contemplando al niño Dios que se nos ha manifestado.
Y bueno, les deseamos una feliz Navidad después de compartirles este mensaje. De verdad que nos alegra muchísimo poder darles todas estas enseñanzas litúrgicas, que pasen también en familia, pero que ojalá podamos vivir la liturgia de la Navidad, donde se hace realidad el nacimiento de nuestro Salvador y nosotros podemos entrar en contacto con ese Dios que quiere y ha querido entrar en contacto con nosotros. Muchas bendiciones y cuídense mucho.